Hoy es miércoles de mesa. Roy Campo, René Casado, don Pepe Fonseca. Buenas tardes, Roy, René, don Pepe. Joaquín, muy buenas tardes. Una provocación. Dos circunstancias. La primera, hoy, mi conclusión de la mañanera, y luego te doy la otra observación que es terrible. Una, en este operativo fue tácticamente rebasado los soldados mexicanos, por una razón, por una razón nada más. ¿Por qué? Porque los narcos, que tenían un armamento muy similar al del ejército, pero ellos estaban dispuestos y no tenían el menor escrúpulo en usar el armamento pesado que fuera y como fuera. ¿Cómo lo usaron? Sí, exacto, ese es el punto. La diferencia es la voluntad de utilizar el armamento. Bueno, es que ellos son delincuentes y otros no. Bueno, pero bueno, es que unos son exactamente. Exacto, ok, de acuerdo, pero esa es la diferencia entonces. A ver, los delincuentes no tienen ningún resquemor en disparar contra la población. Estamos aceptando entonces que tácticamente fue rebasado por esa circunstancia. Por esa circunstancia. Sí, sí, así lo reconocen. Y porque jugaron de locales, conocían el terreno. No, y además, a ver, pero no importa, esa no. No, que yo jueguen de locales no. Yo, a ver, para mí, el elemento central es que son homicidas. Claro, Sí, son son delincuentes, asesinos. Sí, que ellos no respetan nada. Cuando Y dicen... que esta fue una agresión directa contra la sociedad de Culiacán. Sí, 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 contra la gente, pues. sí. por supuesto. Y que eso no puede ser no puede ser ningún representante de la ley. Y Mira, como dijimos, contra las familias mismas del ejército mexicano. Ahora déjenme cerrar el otro argumento. Pues y de ahí- vamos a terminar con ¿no, don Pepe? Porque si no... ¿Cómo cuidó bien las palabras? Pepe dice una derrota táctica, no estratégica. ¿No? Porque así, porque dice, porque parte de... A ver, lo que vimos hoy en la mañana es un ejercicio inédito de transparencia impresionante. Sí. ¿No? En la historia de México, no en este sexenio, en este año, en la historia. Jamás un secretario de la Defensa ha presentado un documento. Así, ¿no? Porque es el minuto a minuto, pero mejor es transparencia, que también vimos cómo los soldados filmaban lo que estaban haciendo, lo cual también en la derechos Sí. humanos deben estar felices. Ahí hay Combat Camp. Claro, ahí deben estar felices. A ver, todo lo que hicieron lo estaban documentando gráficamente. ¿Te imaginas por un momento? A ver, por un momento. Nada más. Ya bueno, haber tenido este informe del 68. Imagínate. De la Plaza de la Matanza en la Plaza O de de las Ayotzinapa, Esculturas. o de en lo que Tlatelolco. quieras. ¿Eh? O de Ayotzinapa, o de lo que sea. Bueno, Ayotzinapa era otra cosa. Pero sí, yo sé, pero... No, Ayotzinapa era... Sí. Exacto, estoy de acuerdo. Los terroristas son delincuentes. Pero No. era impresionante lo que vimos hoy en términos de transparencia, de respeto a derechos humanos, de protocolos, o sea, lo que vimos es un buen informe minuto a minuto. Coincido contigo que fueron superados porque desde que nos dijeron que el círculo de seguridad no se cerró porque lo bloqueó a alguien, también los otros estaban en su terreno y sabían en qué calle, dónde, cómo hacerles un chorro de gente. Es decir, sí estaban en una especie de guerra. Ah, no, sí. Era guerra. Era seria. Era una guerra. Sí. Mira, desde la semana pasada, por lo que se vio y se trató de analizar, aún con la información como estaba, nada más en mayoría producto de redes sociales, bueno, estaba por parte de analistas el que había fallado el operativo, pero sobre todo el reconocimiento también del general secretario desde la semana pasada que había fallido, que había sido fallido y que era táctico en ese sentido. Sí, lo que hoy vimos fue en tres partes de una retórica es el presidente que sale otra vez más que a informar, pero para eso tiene a su secretario de seguridad y al secretario de la defensa, sale directamente a repetir sus ideas fuerzas. Ya no es violencia contra el mal, ya no hay guerra contra el narcotráfico, ya no vamos a exponer a los civiles, queremos paz y no pacificación. Correcto, la retórica, la propaganda. Acto seguido, en la segunda parte de lo de hoy, sale el secretario de seguridad a una especie no de información, y digo especie, sino de arenga y un acto de comunicación, sí, más que de información. Y el que sale a hacer una relatoría minuto a minuto es el secretario general de la defensa y lo hace de una manera espléndida, vaya. Vamos, porque el operativo fue militar. Claro. No podía salir a dar ni el secretario de Marina Ahora, ni el de la Guardia. lo terrible, Joaquín, es que
estaba allí el general informando, dando punto por punto cómo fue el operativo. Sí. Y sin embargo, los mandos civiles, que en este caso que estaban ahí sentados, salvo el presidente, que estaba atento a todo, salvo el presidente, el secretario de Seguridad con su tablet, no estaba escuchando nada. Ya lo sabía. No importa, no importa, tienes que ver cuál es la reacción de la prensa. Y la secretaria de Gobernación sacándole plática al secretario de Marina. O sea, estaban en otra cosa los mandos civiles. No entienden la seriedad de lo que representó esto para el ejército mexicano. Entiendo, pero este conflicto no sé por qué estaba ahí la secretaria de Gobernación. Como parte del gabinete de seguridad de los que se reúnen en la mañana. ¿Por qué es parte Sí, del gabinete pero de lo que te quiero decir que ella no tiene nada que ver con el tema. No, de seguridad. Pero lo importante, Joaquín, es que no entender la trascendencia del desgaste que está reflejado en los medios, en declaraciones inusitadas de los militares. Sí, primero, Joaquín, declara el oficial mayor de la Secretaría de la Defensa en una reunión internacional. ¿No es el oficial mayor o el jefe del Estado Mayor? Es el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional. En una reunión internacional dice que está sufriendo un gran proceso de desgaste el ejército mexicano, muy fuerte. Sí. Y hoy, en la mañana, se publica la versión de la reunión que ayer hubo de 500 generales, unos en activo y otros en retiro, en torno al secretario de la Defensa, y se pronuncian frases tan fuertes como esta: la polarización del país es preocupante. La ideología dominante se basa en corrientes con gran resentimiento. Choca nuestra formación con la manera en que se conduce a México. Ese es el sentimiento. De hecho, la tercera, de alguna manera, es una crítica a esta estrategia. O sea, porque cuando decimos es una derrota de la táctica y no de la estrategia, la pregunta lógica es ¿y cuál es la estrategia? Y la estrategia creo que simplemente se basa en 2 puntos. Es decir, programas sociales para combatir la causa, porque así, y 2, presencia de la Guardia, donde ya llevamos 70,000 y queríamos 150, 140,000. Es hacer una presencia de las guardias y y entonces cuando dice que eso contradice su formación, es decir, que nos van a poner a que estemos parados, o sea, contradice su formación. No, mira, lo que quiero yo señalar sobre esto, perdón, René. No, adelante. Es que es muy interesante las 2 declaraciones, yo las leí, además las publica La Jornada. La jornada, portada. Sí, ambas. La de ayer del jefe del Estado Mayor de la Defensa y la de hoy que es el general Gaitán. Sí, general en retiro. Sí, en retiro. Sí. Que habla a nombre de todos los generales. Sí, entonces esas 2 declaraciones están retratando o están mostrando ver síntomas de que no, a ver cómo lo digo, sí, un estado de ánimo, son síntomas de más, no acepto el del estado de ánimo de un sector militar. Sí. Estamos hablando de generales. Sí. En activo o en retiro, pero general. Sí, por supuesto. sí. Que siguen siendo que además siempre son muy cuidadosos de ello. Siempre. Y ve cómo lo están haciendo. Justo lo que decías, Joaquín, en bastante de lo que opinaste. Don Pepe por eso trae el periódico y trae la jornada. Y nos lo propone de esa manera. Ahora, lo que decías tú, de cómo muestran el desacuerdo. La imagen misma, la que hizo relación don Pepe de lo de la mañana en esta comparecencia, habla de eso, que es parte de lo que mencioné. La ideología y el objetivo y la misión política por parte del presidente y el secretario de Seguridad. ¿Sí? Por otro lado, la coherencia y la consistencia de relatar el hilo, ¿sí?, de algo más que es el parte, sino de informar a la opinión pública de lo que sucedió minuto a minuto por parte del ciudadano secretario de la Defensa. Ahí está el contraste. Y es muy importante, Joaquín, porque si uno está viendo como espectador, que ahorita adelantaste a eso, Roy, y todos estamos viendo que hay una disociación.
mientras el ciudadano secretario de la Defensa está comunicando e informándonos de manera muy categórica, 2 secretarios están, por lo que sea, por falta de sensibilidad o por no reparar o no tener conciencia, ensuciando esa imagen en la comunicación no verbal al estar distraídos y no atentos a lo que nosotros como espectadores sí estamos concentrados y en empatía con lo que está comunicando el secretario de la Defensa. Voy a un corte y regreso con la mesa, Roy Campo, René Asados y don Pepe Fonseca. Bueno, continuamos con la mesa, Roy. No hay que pensar, esa mañanera es una mañanera en 2 partes, no acabada. Sí. O sea, ¿no? Es una manera que mañana continuará, donde va a ir todavía el gabinete y empiezan ahora sí las preguntas. Y en las preguntas, que es el trabajo reporteril que va a ser, o el trabajo periodístico, donde va a haber algunas preguntas que den un poco más de información, porque ahorita seguramente todos los periodistas deberían estar estudiando al detalle para ver qué huecos está, qué preguntamos aquí. Entonces me imagino que mañana va a ser tal vez las mejores preguntas que sea. Ya sé que van a decir, depende de quién pregunte. No, yo sé, pero es la idea. ¿Por qué? Porque en la otra pues preguntas a bote pronto lo que te dicen. Hoy estás con todo tu equipo en el periódico preparando qué preguntas llevar, ¿no? Entonces hoy debería ser así, ¿no? 2 nada más cada uno. Y entonces mañana no ha terminado, mañana puede ser una muy buena mañanera, porque nos puede dar luz de mucho. Ahora, el tema, ojo, mañana se cumplen 15 días. Sí, mañana jueves. No ha habido otro 2 tema semanas. y ha tapado cosas importantísimas, las ha tapado. Bien, y va a seguir, porque la semana que entra comparece Durazo. Ante el Senado. Sí, y donde ya tiene que comparecer no con un discurso como el de hoy, donde dio un discurso político, ¿no? Ya tiene que responder. Ya tiene que responder como actividad, como por ejemplo, que el jueves, ¿cómo estuvo que el jueves dice que dio lo que sabía, diciendo íbamos pasando y nos dispararon? Eso era una falsedad incluso de lo que él sabía. O sea, a lo mejor fue estratégico su mala declaración, pero no era lo que él sabía. Él dijo que era lo que él sabía esa hora. A ver, pero por la línea de tiempo, eso no corresponde. Eso es lo que platicamos. Esa fue una declaración que estaría no en el manual de comunicación política, sino en el antimanual, vaya, ¿no? De lo que no se debe hacer precisamente en la gestión. Sí, como tú dices, pero si tienes una estrategia. Sí. Aquí no estamos hablando si eso es bueno o malo. Pero si en ese momento, a ver, vamos a ser realistas también. Si no tenían una estrategia De comunicación. del operativo, No tenían visión clara de lo que estaba no pasando. tenían la información de lo que estaba pasando, no se puede tener una estrategia de comunicación. No, porque estamos hablando de minutos. Tienes razón. Desde el punto toda la razón. Pero es que también, mira, Joaquín, mi opinión es, claro, no se puede tener una estrategia de lo que está sucediendo y tú estás reaccionando, pero se parte de la idea, y no solamente en teoría, de que en el intergabinete y en la propia secretaría tú tienes que tener una estrategia para gestión de crisis cuando haya contingencias de ese tipo. Pepe, bueno, estoy diciendo en teoría, pero eso se debe hacer, y justo una de mis opiniones, no es que sueñe uno, es que eso profesionalmente es lo que tiene que tener un gobierno para hacer frente a situaciones de crisis y de cómo gestionar y pero circular una secretaría, ¿cómo es posible que una secretaría tenga una estrategia de comunicación cuando que la comunicación en este gobierno toda está concentrada en Palacio Nacional? Exacto, eso es el presidente. El presidente persona. De acuerdo. Pero yo tengo una pregunta que creo que es la pregunta interesante Ya que sobre no esto, la mañanera, sobre todo este operativo. ¿Quién tiene, en qué orden de tiempo, en qué cronología se tiene que emitir la orden de cateo y quién tenía que haberla tramitado? Porque los soldados van a operar. Sí, ¿Quién tenía que haberla tramitado? Pero ojo, el ejército ya de acuerdo a la ley es coadyuvante del Ministerio Exactamente. Público. ¿Quién tenía que haber gestionado la orden de cateo? No es como antes. ¿Quién la O gestionó? de detención, porque no sé. Lo que sea, pero No, la de para cateo. la orden de cateo. que fue la que nos limitó. La de presión ya estaba en. Oye, de lo que estaban diciendo con fines de rato, traición. una frase que Durazo hoy dice, es al principio, dice, todo operativo puede fallar. Así dijo. Y es cierto. Y es cierto. Lo que sí es que para este caso, él no lo sabía el jueves 17, porque si no tenía que haber previsto, si falla, ¿qué hacemos? O sea, esa noche fue para ellos de locura.
¿qué hacemos ahora que falló? Precisamente porque el de la tarde. El de la tarde. Precisamente porque existe porque en toda hoy decisión lo saben, el riesgo de hoy lo equivocarse, saben, que tienes cada que tener una operativo estrategia. puede fallar y que van a tener que preparar si falla. Claro, el plan B. Pero ese no sabían, y el mismo presidente el lunes siguiente dijo que esa noche, al día siguiente ya sabían qué hacer, pero que esa noche fue tremenda, fue de locura, ¿no? Entonces yo creo que eso que dijo no lo sabía el 17. Ahora, ¿a quién le toca preparar esa estrategia de comunicación? Pregunto yo. Bueno, ese tiene que ser. Escucho respuesta. No hay. ¿Por qué no? Porque solo pues a Palacio Nacional. El gabinete de seguridad tendría que tener. O sea, A ver, los gabinetes. No, no es lo que debiera ser lo que es ahorita. No, es que esto, cuando yo digo ser parte de la idea es un secretario, de la índole que sea, y un gobierno, uno parte de la idea que están preparados en sus tomas de decisiones para situaciones de este tipo. Es una pregunta muy sencilla. Aún en la realidad. La pregunta es muy sencilla. Vamos a dejar la teoría, por favor, un momento. Nada más mi pregunta es, ¿a quién le correspondía hacer la estrategia de comunicación? ¿A Palacio Nacional? ¿Por qué a Palacio? Porque a Palacio Nacional maneja todo, tiene concentrado todo. No, ¿por qué a Palacio Nacional? ¿A quién le correspondía, Roy? La estrategia de comunicación. A ver, Presidencia de la República. Porque el Presidente de la República coordina todo eso. El Presidente de la República, junto con el Gabinete de Seguridad, y decir, denme informes, algo así, y planear un buen boletín y una buena respuesta. ¿No, Presidente? ¿Por qué? Porque así como dijo también Durazo, que la decisión final fue una decisión de Estado, también la comunicación era una comunicación de Estado. Por eso, como eso ya lo entendí. Yo solo dejo una pregunta. ¿A quién le correspondía esa decisión de Estado en materia de comunicación? O sea, comunicación social de la presidencia, comunicación política de la presidencia. No, comunicación política, no. ¿Jesús Ramírez o qué? No. ¿A quién? ¿Por qué la comunicación social de la presidencia? Porque cuando hay una situación de este tipo se reporta al Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que tomar control de ello. Y lo otro que mencioné, a ver, ¿cuándo? Esta es una situación normal, este era un colegiado. El presidente como punto central, colegiado. ¿Cuándo en el gobierno pasado o en el antepasado los comunicados los firmaban conjuntamente Secretaría de Gobernación, Procuraduría General de la República, Defensa, Marina? Así venían firmados, ¿sí? Sí. Sellados. No venían de la Presidencia de la República. Ni jamás vino ni con no quiero hablar de Fox, ni de Calderón ni con Peña Nieto. La información de este tipo de eventos salía de la Presidencia de la República. Jamás. Pero no quiere decir que no estén en el asunto o no tomen materia del asunto, ¿no? Eso es otra cosa. Son dos cosas por eso diferentes. Por eso es lo que digo. Entonces no tiene nada que ver. En la realidad actual, a eso se refiere Joaquín. ¿A quién le toca? ¿Quién debe hacerlo? Yo di mi respuesta, que es a el secretario de Seguridad en primera instancia, ¿sí? ¿Tiene la oficina de comunicación? Y al gabinete de seguridad, vaya. No tienen oficina de comunicación. Tienen así como... La Secretaría sí. ¿Sí? La Secretaría sí. La Defensa sí. La Defensa tiene. Marina también. También, sí. ¿No? Secretaría de Seguridad Ciudadana seguramente también tiene. No lo sé. Usted tendría que tenerla, es el punto que no sabemos. Uno de los problemas justos de desinformación, sobre todo de problemática para los periodistas, es que hay opiniones de que tratan de buscar información en las secretarías responsables y que no la obtienen o no la hay. No, ni la presidencia. A ver, vamos a las conclusiones. Cambiando de tema rápidamente, por este tipo de cosas se nos han pasado algunas. El próximo pasado mañana toma posesión un nuevo gobernador de Baja California. Bonilla. ¿No? Y esa va a ser una nota porque hay que ver cómo. Y dos, hay que recordar que se están formando partidos políticos. Hay dos de ellos con ya un gran avance. Redes sociales progresistas ya tienen las firmas suficientes. ¿Es de quién? Donde está el Baster atrás, ¿no? Redes sociales progresistas. Sí. ¿No? Y ese ya tiene las firmas, pero le faltan 7 asambleas estatales. Sí. Y por el contrario, Encuentro Solidario, que era el antiguo PES, sí. Ese ya cumplió más de 200 asambleas, lleva 210 asambleas por los distritales.
pero todavía tienen 57 de firmas. Entonces ahorita lo que hay que perseguir son las firmas del Encuentro Solidario o las asambleas de redes sociales. Y el caso de Felipe Calderón o Margarita Zavala de Libre, ¿no? Ese tiene un gran avance en asambleas, ojo, un gran avance, 107 asambleas de 200. Si quiere terminar, en las 18 semanas que falta, tiene que ser más de 90. Sí. O sea, en otras palabras, 5 asambleas semanales. No está nada fácil. No, yo creo que sí. Bueno, pero el ritmo que tiene que hacer es un ritmo de hacer asambleas distritales, pero casi diario, 5 a la semana. ¿No? No está nada fácil. Ay, sí, ya cuando me das eso, sí está complicado. No está tan fácil, ¿no? Entonces, sí tiene que hacerlas, y no está, pero sí, ya llegó a más de la mitad. Las firmas, yo creo que si logra las asambleas, las firmas le van a salir, pero en los términos de asambleas la tiene difícil hoy. Bien, sí tiene razón con eso del comparativo de una diaria. Sí, casi una diaria, ¿no? De una diaria entre semana, bueno, 5 de 7 días. Muy bien, sí, porque las hacen mucho los fines de semana. Bien, René, rápidamente. Bueno, hemos estado y seguimos hablando sobre una realidad que no conspira, que es una realidad, como hemos mencionado, que está ahí como el real muro de contención, como el real partido de oposición, como el espejo donde se reflejan y se tienen que ver los gobiernos. Qué bueno que hay, como hubo hoy esta comparecencia y esta relatoría y este informe, con el acento que mencioné de un acto de posicionamiento político ideológico por parte del presidente y arenga por parte del secretario, con el contraste por parte del secretario de la Defensa, que lo hizo, como dije, muy bien. A lo que decía don Pepe sobre el ejército, decir que, bueno, qué bueno que se hace, y también en torno al ejército, porque el presidente es el responsable constitucional del operativo de Culiacán. Y el ejército no solamente, Joaquín, es un activo simbólico real de prestigio, también es un bien tutelar a proteger y a cuidar. Muy bien, gracias. Al contrario, Joaquín. Creo que hay que estar atentos a todo lo que está ocurriendo en el ejército, porque evidentemente solo la lealtad les impide hablar con más franqueza de la que han hablado estos últimos días. Pero pues estamos en palabras, porque son los mandos civiles. Y yo tengo 2 frases que creo que encajan en lo que está pasando. Decía François Sagan: solo cerrando las puertas detrás de uno se abren las puertas hacia el porvenir. La otra es de T.S. Eliot, quien decía: las palabras del año pasado pertenecen al lenguaje del año pasado. Las palabras del próximo año esperan otra voz. Muy bien. Está bonito. Muy bien. Joaquín, buenas tardes. Muchas gracias. Eres la Emilia de Florestán. Don Pepe Fonseca, René Casado, querido Roy Campos. Vamos con los anuncios. Después de los anuncios, la Judicatura Federal está suspendiendo a una magistrada federal del Estado de México por lo que llama abuso de funciones. ¿Cuáles son los abusos de funciones? Lo que acaba de publicar en su Twitter el presidente de la Corte, Arturo Saldívar. Dice: cero tolerancia a la corrupción en el Poder Judicial. Y el que la agarró, pues la agarró. Pero primero hay mensajes. Y ese ataque a tiros a una fiesta infantil en Iztapalapa, es que esto ya es un ataque a tiros a una fiesta infantil en Iztapalapa. Sí, hay un muerto y 10 personas heridas. Atacaron a tiros una fiesta infantil. Ya es la locura. Para usted especialmente todos los pormenores de la información nacional e internacional, Joaquín López Dóriga agradece así su permanente sintonía. Siga en Grupo Fórmula.